Hola queridos amigos, es un placer siempre poder compartir este tiempo con ustedes y seguir estudiando acerca de Dios, de su gran amor. Mi gran deseo es que cada reflexión nos motive a examinar las Escrituras con una mente abierta y un corazón dispuesto a dejar que sea Jesucristo quien nos revele el verdadero carácter del Padre. La gracia divina siempre la he visto como Dios acercándose al ser humano. No porque lo merezca, sino porque lo ama. Y es sobre ella, la gracia, que me gustaría analizar o estudiar con ustedes durante este tiempo. 4 caras de la gracia, 4 aspectos de la gracia que me gustaría analizar a través de 4 presentaciones. La primera sería la gracia como regalo, recibir lo que nunca podríamos comprar. El segundo video o la segunda presentación, el rostro de la gracia. La tercera, la gracia frente a la condenación. Y la última, y no menos importante, la gracia en lugares inesperados. Hablar de la gracia es entrar en uno de los temas más profundos del Evangelio. Es una palabra que los cristianos utilizamos con mucha frecuencia, pero precisamente por haberla escuchado tantas veces, existe el peligro de reducirla a una definición religiosa aprendida de memoria. Decimos que la gracia es favor inmerecido. Asentimos con la cabeza y continuamos adelante, sin detenernos a considerar todo lo que esa afirmación implica acerca de Dios, acerca de nosotros y acerca de la manera en que nos relacionamos con los demás. Por eso conviene comenzar de nuevo. Por un momento podemos dejar a un lado nuestras definiciones tradicionales y preguntarnos sencillamente, ¿qué es realmente la gracia según el Evangelio? El corazón del Evangelio no consiste en enseñarle al ser humano cómo ascender hasta Dios mediante suficientes méritos, sacrificios, conocimientos o buenas obras. El Evangelio anuncia precisamente lo contrario. Dios descendió hasta nosotros y nos dio gratuitamente aquello que nunca habríamos podido conseguir por nuestras propias fuerzas. Gran parte de la experiencia religiosa humana funciona mediante algún tipo de intercambio. El ser humano ofrece algo con la esperanza de recibir algo a cambio. Se hacen sacrificios, se cumplen reglas, se realizan ceremonias, se buscan méritos o se presentan buenas obras esperando obtener aceptación, prosperidad, perdón o salvación. Pero el Evangelio introduce una lógica diferente. Dios no se presenta como un comerciante espiritual diciendo, si tú haces suficiente por mí, entonces yo haré algo por ti. Tampoco se relaciona con nosotros como un empleador que calcula cuidadosamente cuánto merecemos según nuestro rendimiento. Dios se revela como Padre y su relación con nosotros comienza en su propia generosidad. Por eso Pablo escribe en Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras contienen prácticamente una condición completa de la gracia. Lo primero que Pablo afirma es que somos salvados por gracia. Esto significa que la salvación no comienza en nosotros. El ser humano puede desarrollar sistemas religiosos, disciplinas espirituales, códigos morales o filosofías enteras buscando encontrar el camino hacia Dios. Pero ninguna de esas cosas puede producir aquello que solamente Dios puede regalar. La gracia no es una escalera mediante la cual nosotros subimos hasta Dios. No, la gracia es Dios descendiendo hasta nosotros. No consiste en descubrir cómo salvarnos, sino en reconocer que la salvación ya nació en el corazón de Dios antes de que nosotros pudiéramos hacer algo para merecerla. Después Pablo añade una frase que destruye cualquier intento de convertir la gracia en mérito. Esto no procede de ustedes. Es difícil aceptar esas palabras porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo donde prácticamente todo se obtiene mediante algún tipo de intercambio. Trabajamos y recibimos un salario.
Estudiamos y recibimos una calificación. Pagamos y recibimos un producto. Entrenamos y conseguimos una posición deportiva. Cumplimos ciertos requisitos y obtenemos determinados beneficios. Desde pequeños aprendemos que existe una relación directa entre lo que hacemos y lo que recibimos. Incluso nuestros regalos muchas veces funcionan de esa manera. Decimos que algo es un regalo, pero generalmente existe una razón detrás. Regalamos porque alguien cumple años, porque se graduó, porque celebramos un aniversario, porque llegó Navidad o porque ocurrió algún acontecimiento especial. En otras ocasiones ofrecemos un premio porque alguien tuvo un buen comportamiento. Si sacas buenas notas, te compraré esto. Si terminas el trabajo, recibirás aquello. Si te portas bien, habrá recompensa. Sin darnos cuenta, hemos aprendido a llamar regalo a muchas cosas que en realidad funcionan como recompensas. Por eso, cuando alguien aparece inesperadamente y nos entrega algo sin motivo aparente, nuestra primera reacción suele ser preguntar, ¿y por qué? Si alguien se acercara a nosotros un día cualquiera, sin cumpleaños, aniversarios ni celebración, y nos entregara, no sé, 50, 100 dólares, diciendo simplemente, esto es para ti, probablemente responderíamos, pero ¿por qué me lo das? Nos cuesta aceptar algo que no podemos relacionar con una causa. Ese es precisamente uno de nuestros mayores problemas para comprender la gracia. Queremos encontrar la razón dentro de nosotros. Pensamos, quizás Dios me bendijo porque me porté bien. Quizás Dios me perdonó porque me arrepentí. Sí, me arrepentí lo suficiente. Quizás Dios me escucha porque he sido obediente. Quizás Dios me ama porque estoy haciendo las cosas correctamente. Pero la gracia responde, no busques la razón dentro de ti. La razón está dentro de Dios. Dios da porque Dios es generoso. Dios ama porque Dios es amor. Dios perdona porque ese es su corazón, ese es su carácter. Dios salva porque su deseo es restaurar. Cuando Pablo afirma que la salvación es regalo de Dios, está presentando una forma completamente diferente de relacionarnos con nuestro Creador. La gracia no es salario, no es recompensa, no es comisión, no es un premio, no es un reconocimiento, es un regalo. Y precisamente porque Pablo conoce el corazón humano, inmediatamente añade, no por obras, parecería innecesario. Ya había dicho que era por gracia, que no procedía de nosotros y que era un regalo de Dios. Pero Pablo sabe que incluso después de escuchar todo eso, nosotros intentaremos encontrar alguna manera de convertir el regalo nuevamente en salario. Por eso insiste, no por obras, no por lo que lograste, no por tu rendimiento, no por tus méritos, no porque conseguiste impresionar a Dios. La gracia procede completamente de fuera de nosotros. No podemos producirla. Podemos recibirla, experimentarla, reflejarla y compartirla, pero no podemos fabricarla. La gracia comienza en Dios. Y por esa razón, la vida cristiana no consiste principalmente en tratar de conseguir algo de Dios, sino en aprender a vivir desde aquello que ya hemos recibido de Él. Y aquí aparece una distinción fundamental. Una cosa es obedecer para ser amado y otra muy diferente es obedecer porque ya somos amados. Una cosa es hacer buenas obras esperando que Dios finalmente nos acepte. Y otra es hacer buenas obras porque hemos descubierto que Dios ya nos recibió por gracia. Una cosa es vivir intentando comprar el favor de Dios. Otra es vivir agradecidos porque el favor de Dios nunca estuvo a la venta. Cuando confundimos estas dos cosas, transformamos el evangelio en religión basada en rendimiento. Entonces comenzamos a pensar, si hoy oré suficiente, Dios estará contento conmigo. Si fallé, Dios se alejará. Si obedecí, merezco bendición. Si desobedecí, merezco el rechazo de Dios. Terminamos viviendo nuestra relación con Dios como si existiera una cuenta bancaria celestial en la que acumulamos créditos espirituales. Cada buena acción sería un depósito.
Cada pecado sería un retiro. Y nuestra seguridad dependería constantemente del saldo de nuestra cuenta. Pero el Evangelio destruye esa imagen. Nuestra relación con Dios no descansa sobre nuestra capacidad de mantener un saldo positivo. Descansa sobre su gracia. Por eso Romanos enseña que si algo es por gracia, ya no puede fundamentarse en obras. De lo contrario, la gracia dejaría de ser gracia. En otras palabras, en el momento en que decimos, Dios me dio esto porque yo hice aquello, hemos cambiado el significado del regalo. Lo hemos convertido en pago. Y Dios no desea relacionarse con sus hijos como un empleador que entrega salario. Desea relacionarse con nosotros como Padre. Esto no significa que nuestras decisiones no tengan consecuencias, ni que nuestras acciones sean irrelevantes. La gracia no elimina la responsabilidad humana. Lo que elimina es la idea de que nuestras acciones compran el amor y el favor de Dios. Nuestra obediencia puede producir consecuencias saludables. Nuestro pecado puede producir consecuencias destructivas. Pero ninguna de esas cosas modifica el carácter de Dios. Dios no comienza a amarnos cuando nos comportamos bien. Tampoco deja de amarnos cuando nos equivocamos. Y precisamente allí es donde descubrimos por qué la gracia es tan sorprendente. La gracia aparece cuando ya no tenemos argumentos, cuando no podemos mostrar nuestra hoja de méritos, cuando dejamos de negociar, cuando nos presentamos delante de Dios con las manos vacías. Entonces descubrimos que nunca necesitábamos llevar nada en las manos. Él ya había preparado el regalo. Y ese regalo no consiste simplemente en cosas. No se trata solamente de perdón, de bendiciones, protección o vida eterna. El regalo mayor es Dios mismo acercándose a nosotros. Juan 3:16 lo expresa diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios dio. La salvación comienza con ese verbo. Antes de que nosotros pudiéramos ofrecer algo, Dios ya estaba dando. Antes de que pudiéramos buscarlo, Él ya nos estaba buscando. Antes de que pudiéramos reconciliarnos con Él, su corazón ya estaba orientado hacia la reconciliación. Por eso el Evangelio es buenas noticias. Si la salvación dependiera finalmente de nuestra capacidad para producir suficiente santidad, suficiente obediencia o suficiente mérito, nunca podríamos descansar. Siempre existiría la pregunta, ¿será esto suficiente? ¿Oré suficiente? ¿Obedecí suficiente? ¿Me arrepentí lo suficiente? ¿Conocí suficiente? ¿Serví suficiente? La gracia responde, la pregunta no es cuánto has hecho tú, sino cuánto ha dado Dios. Y lo que Dios dio fue a sí mismo. Ese es el comienzo de todo. La gracia es descubrir que Dios no está esperando que nosotros nos hagamos dignos para comenzar a amarnos. Nos ama primero, nos busca primero, nos ofrece reconciliación primero, nos extiende la mano primero. Nuestra respuesta viene después. Por eso la fe no es el precio que pagamos por la gracia. La fe simplemente abre las manos para recibir. No compramos un regalo extendiendo las manos, simplemente lo recibimos. Así comienza la experiencia de la gracia, dejando de negociar con Dios, dejando de preguntarnos cuánto debemos hacer para conseguir su aceptación, dejando de vivir como empleados espirituales y comenzando a descansar como hijos. La gracia nos enseña que el amor de Dios no es un salario ganado después de una vida de buen comportamiento. Es el lugar desde el cual comienza toda nuestra relación con Él. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida y deseas profundizar aún más en este tema o en estos temas, te invito cordialmente a visitar mi canal de YouTube Réplica Bíblica por Armandito, donde encontrarás esta presentación y muchas más dedicadas al estudio de la Biblia desde la perspectiva de Jesús, reflejando el carácter de su Padre. Nos vemos en el próximo video y Dios nos siga bendiciendo a todos.